ahí sin ningún problema. Así que yo creo que, como bien mencionó Alex, vamos a dar inicio entonces oficialmente presentando por acá a nuestra conferencista del día de hoy. Creo que también nos acompaña Diego, quien nos va a hacer favor de presentar oficialmente a Ana María Barrios. Así que bienvenido, Diego. Les cedo la palabra entonces para que nos pueda presentar a Ana María, quien nos va a impartir el día de hoy el webinar sobre las herramientas para el análisis del ciclo de vida en la industria productiva. Así que bienvenido. Gracias Claudia, gracias Alex. Pues primero que nada, agradecerte a ti, Ana, por el espacio que has hecho en poder acompañarnos virtualmente en esta oportunidad. Esperemos en algún otro evento puedas estar ya presencialmente aquí en Guatemala con nosotros. Em, pues presentarles a Ana, ella es ingeniera ambiental y sanitaria, especialista en planeación ambiental y manejo integral de los recursos naturales con poco más de 10 años de experiencia en implementación, seguimiento y mejoramiento de programas de sostenibilidad ambiental corporativa en los sectores de industria, servicios e infraestructura vial. Ana también es auditora líder con experiencia en cuantificación y verificación de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel corporativo, basado en las normas ISO, especialmente la 14064 o 67, y el GHG Protocol, que es el protocolo para verificación de gases de efecto invernadero. Actualmente desarrolla el puesto de experto en sostenibilidad para SGS Colombia, pues parte de empresa que es parte del grupo SGS. Así que pues estamos muy felices de tenerte aquí el día de hoy con nosotros, Ana, y que nos puedas ilustrar aquí con tu amplio conocimiento acerca de lo que ahora creo que todos estamos muy metidos, que es la parte de sostenibilidad y esa conciencia que estamos o tenemos que generar en nuestras operaciones en el día a día, ¿no? Así que pues muchas gracias y te dejo ahí en el uso de la palabra. Ok, Diego, muchas gracias por esa presentación. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, por darme este espacio también de compartir con ustedes un poquito de lo que sé. Ahora que ahondemos en la presentación se darán cuenta que este tema es bastante complejo, denso y a nivel organizacional se puede volver tan complejo como la organización lo quiere. Entonces, pues quisiera contarles un poquito, voy a compartir mi pantalla. Eh, por favor, me confirman cuando estén visualizando mi pantalla. Síganos, sí la vemos. Perfecto. Bueno, entonces damos inicio a este webinar de herramientas para el análisis de ciclo de vida o ACV, como se le conoce con sus siglas comúnmente en la industria. Empecemos por hablar un poquito del concepto de ACV. Seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, lo conocen, pero de pronto con aras de unificar algunos criterios. ¿Qué es una ACV y qué no es una ACV? Lo primero que hay que entender es que una ACV es básicamente un procedimiento. Es un procedimiento con algunas características, debe ser sistemático, objetivo y de base científica, que tiene un objetivo en particular y ese objetivo es cuantificar los impactos ambientales que se generan típicamente en un producto a lo largo de las diferentes etapas de su ciclo de vida. Eso es básicamente un análisis de ciclo de vida. ¿Cómo puede funcionar un análisis de ciclo de vida? Un análisis de ciclo de vida puede tener diferentes alcances. Eso depende, uno, de los objetivos que tenga la organización que quiera realizar el análisis de ciclo de vida. Dos, de la disponibilidad de la información que se tenga. Eso también es muy clave cuando hablamos de un análisis de ciclo de vida. Así que puede tener diferentes alcances. El más común quizás es el de la cuna a la tumba, donde yo ahondo en todas las etapas del cultivo, empezando desde la extracción de la materia prima, pasando por lo que son las actividades de producción o manufactura. Está todo el tema de empaque, de transporte, el uso y mantenimiento de ese producto que se pone ya en el mercado, digamos ya de cara al usuario o cliente final, y la etapa final de ese producto, que sería el reciclaje, la disposición final o el reuso, aprovechamiento, cuando es un producto que puede nuevamente reincorporarse al mismo proceso productivo.
Hay un segundo alcance que es de la cuna a la cuna, este es quizás el más complejo, y no todos los productos, digamos, son susceptibles de este tipo de alcance, porque ese tipo de alcance aplica para productos que pueden cerrar su ciclo productivo y pueden volver a iniciar un nuevo ciclo, es decir, tienen un proceso de retorno. Les pongo algún ejemplo, de pronto muchos lo conocemos, que es el de los toners o cartuchos de impresora. Hay algunas empresas que los ponen en el mercado, los ofrecen a sus clientes y luego también obtienen unos planes de responsabilidad extendida del productor, planes post-consumo para recuperar esos cartuchos, los regresan a su fábrica y allí nos ofrecen estos productos que son remanufacturados, es decir, ya estuvieron en un usuario final, volvieron y se les da una nueva vida, o recuperan partes de estos productos que les son útiles para la fabricación de nuevos productos. En el caso, por ejemplo, de ese tipo de productos, podríamos hablar de un análisis de ciclo de vida de la cuna a la cuna, o sea, vuelve al mismo sitio donde se originó. Hay otro que también es muy común, que es lo que es el análisis de ciclo de vida parcial, que es de la cuna a la puerta. Este de la cuna a la puerta no contempla la totalidad de las etapas, usualmente abarca lo que es la extracción de las materias primas, el transporte de esas materias primas, la producción, el empaque y puede ser la puerta de mi empresa, puede ser de la cuna a la puerta de mi empresa o puede ser la puerta de mi cliente. Por ejemplo, eso es muy común para las empresas que exportan producto. Entonces, la puerta puede ser el puerto marítimo donde entrego mi producto, o el puerto marítimo de mi país, o el puerto marítimo de mi cliente. La puerta es un lugar a definir, dependiendo de la disponibilidad de la información y de los objetivos de mi análisis de ciclo de vida. Entonces, a grosso modo, eso es lo que es un análisis de ciclo de vida. Aplica para muchísimos productos de diferentes categorías, en diferentes sectores productivos. Aplica prácticamente para todo lo que ustedes se puedan imaginar. Un análisis de ciclo de vida es muy útil dependiendo de los objetivos que tenga una organización. Al final, después de que yo analizo los impactos ambientales que tiene un producto en cada una de sus etapas, empiezo a cuantificar esos impactos ambientales, porque al final lo que nos arroja el análisis de ciclo de vida, lo vamos a ver más adelante, son resultados de tipo numérico que me permiten a mí realizar un análisis, una interpretación y tomar decisiones sobre cómo quiero abordar mi producto teniendo en cuenta su análisis de ciclo de vida. Hablemos de las etapas típicas de un análisis de ciclo de vida. Aquí les pongo un ejemplo de un producto que seguramente muchos hemos utilizado o por lo menos escuchado, que es el biodiesel. El biodiesel, pues si yo quisiera hacer un análisis de ciclo de vida del biodiesel, por ejemplo, iniciaría desde la base, que son las plantas, que puede ser una palma, puede ser el girasol, puede ser cualquier tipo de vegetal del cual provenga, cual tenga su origen. Después vengo a hacer un seguimiento de todo lo que tiene que ver con las semillas, la extracción para fabricar lo que es el aceite crudo, el aceite vegetal crudo, refinación, transterificación, viene todo el tema de la incorporación de alcohol, por ejemplo, y ya después el uso previsto de este biodiesel, que es la utilización como combustible en vehículos. Entonces, lo que uno tiene que hacer cuando quiere hacer un análisis de ciclo de vida, lo primero es identificar las diferentes etapas que tiene este producto a lo largo de su vida desde su origen. Y cuando digo su origen me refiero a las materias primas que se utilizaron para la fabricación de este producto hasta su fase final, sea su uso o su disposición final, pasando por adquisición de materias primas. Allí se incluyen todas las actividades necesarias para la extracción de esas materias primas, incluso en algunos casos cuando son materias primas que requieren procesos de minería y demás, hasta ese nivel de detalle tengo que llegar yo cuando quiero hacer un análisis de ciclo de vida. El proceso de fabricación, que es todo lo que ocurre de pronto a nivel de ciclo cerrado, lo que ocurre en mi empresa o en mi industria para la manufactura de ese producto. Típicamente también va todo lo que tiene que ver con distribución y transporte, es decir, lo que pasa después de que sale de mi empresa, dónde llevo yo ese producto, cómo se transporta, si es por vía marítima, si es por vehículos, cómo se distribuye ese producto en el territorio donde yo lo comercializo. La siguiente fase es la de uso, reutilización o mantenimiento. No siempre es aplicable, en algunos casos no hay una reutilización, hay productos que no requieren un mantenimiento, hay otros que sí.
Eso depende mucho del tipo de producto al cual queramos hacer el análisis de ciclo de vida. Y por último está la fase de cierre de ciclo, que puede ser el reciclaje o si no, la disposición final. Eso depende, por supuesto, del tipo de producto que estemos analizando. Aquí quiero darles un ejemplo. Este es un análisis de ciclo de vida que puede llegar a ser un poco complejo porque es un análisis donde el producto puede tener varias alternativas de uso. Aquí partimos nuevamente del ejemplo que les mostré en la diapositiva anterior. Este es un ciclo de vida de un aceite de cocina, digamos un aceite de girasol. Entonces parte desde el mismo proceso de fotosíntesis, ¿sí? Desde la misma plantación, de todas las actividades, digamos, que se dan en nivel, digamos, del sector agropecuario para poder hacer la producción de esa especie vegetal. Posteriormente viene todo el tema de cosecha, viene todo el tema de limpieza de semillas, viene todo el tema ya cuando se extraen esas semillas y todo el tema del procesamiento a nivel industrial para extraer como tal lo que es el aceite, ya sea de girasol, sea de soya, sea de aceituna, digamos, independientemente del proceso, los procesos de prensado, todo el tema de refinación. Aquí yo ya tengo en esta segunda fase de manufactura, tengo un producto, digamos, terminado, que es ese aceite. Luego va mi fase de uso. Típicamente, ¿para qué utilizo un aceite vegetal? Se utiliza a nivel de hogar o a nivel de industria para actividades de cocción, ¿sí? Pero allí se genera un residuo que es el aceite usado. Si yo quiero ir mucho más allá y ahondar en mi análisis de ciclo de vida, hay empresas, no sé si en sus países las haya, he conocido de varias, en diferentes zonas de la región, que hacen la recuperación de esos aceites usados. Tienen unos puntos de recolección donde las personas llevan sus botellitas de aceite usado, los recuperan y luego hacen un procesamiento con esos aceites usados, hacen una transterificación, hacen una limpieza, una refinación y ese aceite tiene varias aplicaciones. Por un lado, puede utilizarse como materia prima para algunas industrias como la glicerina, para hacer velas, jabones o artículos de limpieza, pero por otro lado también ese aceite usado ya después de ese proceso de refinación se puede utilizar para convertirlo en biodiesel, un combustible de segunda generación. Entonces, como pueden ver, este es un ejemplo de un análisis de ciclo de vida donde se genera un producto que tiene unas características iniciales, va a un cliente final, pero luego su residuo tiene otras alternativas de uso, se le da una nueva vida y por supuesto va a generar otro tipo de impactos en esa, digamos, en esa segunda vida que tiene, que también tendrían que ser susceptibles a un análisis de ciclo de vida, dependiendo de cada una de las ramificaciones que tenga, de cada una de las alternativas de gestión. Vamos a hablar un poco de cómo se estandariza esto o cómo se hace como tal. Ya les expliqué un poco de las diferentes etapas. Les dije que una organización puede definir qué tan complejo quiere hacer su análisis de ciclo de vida dependiendo del alcance que quiera definir para él. Hay algunos referentes metodológicos que nos dan directrices sobre cómo podemos hacerlo. Uno de ellos son las normas ISO, que son quizás las más utilizadas. Está la ISO 14040. La ISO 14040 básicamente es una norma que da principios y es un marco de referencia sobre cómo se debe hacer un análisis de ciclo de vida. Aquí básicamente se describen las etapas mínimas que debe tener un análisis de ciclo de vida, los elementos y las entradas de cada una de estas etapas, y es aplicable a cualquier tipo de producto. Es decir, aquí no me dicen específicamente cómo hacer el cálculo, porque eso ya depende de las metodologías que yo utilice para hacerlo, pero sí me da unas directrices de cómo debo plantearlo, de cómo debo abordarlo, cómo debo definir unos objetivos y cómo debo generar los reportes respecto a un análisis de ciclo de vida. Y cómo debo interpretarlo, por supuesto. También está la norma ISO 14044, esta, digamos, va de la mano con la 14040. Esta norma ya es un poquito más específica en términos de directrices para llevar a cabo la evaluación del ciclo de vida. Entonces ya es un poco más específica en términos del cómo debo hacerlo. Me da unas herramientas un poco más claras de cómo abordarlo. Digamos que la 14040 es como de principios y marco, y la 14044 nos aterriza un poco más en la forma de desarrollarlo. También hay que tener en cuenta que hay otras normas de referencia que son complementarias o van de la mano con el análisis de ciclo de vida. No sé si ustedes han escuchado el concepto, por ejemplo, de huella de carbono de producto o huella hídrica de producto. Básicamente, ¿qué es una huella de carbono o una huella hídrica de producto? Es un análisis de ciclo de vida del producto donde yo abordo las diferentes etapas, pero en vez de analizar todos los impactos ambientales, yo me enfoco en aquellos impactos ambientales que son de mi interés. Por ejemplo, en el caso de la huella de carbono de producto,
yo lo que hago es enfocarme en los impactos que genera mi producto a través de sus diferentes etapas al cambio climático. Si yo lo que quiero es hacer una huella de agua de mi producto, me enfoco en los diferentes impactos que genera mi producto a lo largo de su ciclo de vida en el componente hídrico, ¿sí? Ya sea por contaminación o por uso y demás. Entonces, esto también está cogiendo muchísima fuerza. Hay muchas organizaciones que porque sus clientes lo piden o también por sus compromisos ambientales, por sus mismas políticas de sostenibilidad, deciden que no van a hacer un análisis de ciclo de vida completo, sino que se van a enfocar en los temas de cambio climático porque son uno de sus pilares o son de interés para sus temas de sostenibilidad y optan por hacer una huella de carbono de producto, por ejemplo. En este caso, la norma de referencia, cuando se trata de huella de carbono de producto, es la norma ISO 14067, y cuando se trata de huella hídrica es la ISO 14046, ¿vale? Depende pues ya de lo que la organización quiera hacer y cómo quiera abordar su análisis de ciclo de vida. Vamos a entrar a hablar un poquito de ya cómo se hace en sí el cálculo de un análisis de ciclo de vida. Lo primero que debemos hacer es definir exactamente qué es lo que queremos medir, qué es lo que queremos analizar. En el caso de un producto, por ejemplo, definir la unidad funcional, definir cuáles van a ser los límites del análisis, que fue lo que les comenté, de la cuna a la cuna, de la cuna a la puerta, la definición del sistema. Entonces, por ejemplo, la unidad funcional, es decir, bueno, si yo fabrico un producto, entonces mi unidad de análisis va a ser cada unidad de producto fabricado. O si fabrico un producto que distribuyo en barriles, va a ser por barril fabricado, o va a ser por metro cúbico vendido, o va a ser dependiendo, ¿no? Dependiendo de la unidad de análisis que se quiera hacer, y ese va a ser el referente de cálculo, el cual voy a utilizar para mi análisis y posterior reporte. Aquí también es muy importante tener en cuenta algo, y es que aquí debo definir los objetivos también, un poco empezar a entender qué es lo que quiero hacer con ese análisis de ciclo de vida. Lo voy a hacer porque algún cliente me lo está pidiendo, es un requerimiento de mercado. Lo voy a hacer porque quiero tener claridad sobre cuáles son los impactos ambientales de mi producto y quiero compararme con otros productos del mismo segmento. Ese es también uno de los objetivos más comunes. Quiero saber cómo estoy yo respecto a otros productos de la industria que tienen, digamos, las mismas características que el producto que yo fabrico. Allí entra un tema muy importante que son las PSR o reglas de categoría de producto. Si mi intención es en algún momento hacer que mi producto sea comparable con otros del segmento y obtener una certificación por esto, que se llama una EPD o Declaración Ambiental de Producto, que ya se los voy a explicar más adelante, yo debería también definir cuál es la regla de categoría de producto aplicable. Es decir, mirar en qué segmento me encuentro, si soy en el de la construcción, hay unas reglas de categoría de productos específicas para ciertos productos que se fabrican en el sector de la construcción, si es un producto alimenticio, si es un producto electrónico, y hay unas reglas ya definidas que dicen qué es lo mínimo que yo debo tener en cuenta para poder hacer la medición hacer mi análisis de ciclo de vida para determinado producto. Y es muy importante tener en cuenta esos lineamientos porque esto es lo que a futuro va a hacer que mi análisis de ciclo de vida sea comparable con otros productos del mismo segmento. Cuando simplemente lo quiero hacer por algo de carácter informativo o porque quiero internamente en mi organización tomar decisiones sobre la forma como gestiono mi producto o también tomar algunas decisiones en materia de ecodiseño, porque también el ACB nos permite esto. Entonces, no necesariamente tiene que obedecer a una regla de categoría de producto. Entonces, la definición de los objetivos es supremamente clave. Hay que definir cuáles van a ser las entradas y salidas del sistema. Típicamente, como lo define la 14040, hay 4 fases que componen el análisis de ciclo de vida. Una es la definición de los objetivos del alcance. La segunda es como tal hacer el inventario del análisis de ciclo de vida. Luego viene lo que es la evaluación de impactos. Y por último está todo el tema de interpretación de resultados. Si se dan cuenta, no son flechas unidireccionales que un paso me lleve al otro, porque el análisis de ciclo de vida es un proceso completamente iterativo. Es posible que cuando yo esté haciendo la evaluación de impactos me dé cuenta que el alcance se me quedó un poquito corto para lo que yo tengo que incluir. Entonces tenga que replantearme nuevamente el alcance que estoy definiendo. O puede ser al revés. Puede ser que cuando yo
esté haciendo mi análisis de impacto, me di cuenta que definitivamente no tengo la información suficiente para cuantificar todo ese alcance que yo inicialmente había definido y que tengo que acotar un poquito o acortar el alcance de mi análisis de ciclo de vida, entonces tengo que volverme a replantear los objetivos y el alcance. Puede que en la fase final, cuando estoy haciendo la interpretación de resultados, me dé cuenta que algún proceso se me quedó por fuera, que era relevante y no lo tuve en cuenta, que debo darle mayor prioridad o conseguir información de mayor calidad para poder analizarlo, entonces tengo que volver a ese proceso. Estas son las etapas típicas de cualquier, digamos, análisis de ciclo de vida que responda pues a las directrices de la ISO 14044. Hay algunas tareas claves aquí, como la selección de los indicadores y de los modelos que voy a utilizar, la clasificación y, por supuesto, la medición del impacto. Hay un tema que es muy importante y es también mirar un poco el tema de las limitaciones que tengo en mi medición, algunos supuestos que debo hacer para hacer esta medición. Y también al final, pues en la interpretación es muy importante que este resultado me arroje recomendaciones para la mejora en términos de sostenibilidad de mi producto. Entonces, la idea es que esto realmente sea un valor agregado, que no solamente hago el cálculo por hacer el ejercicio, sino que yo pueda sacarle todo el provecho posible con una interpretación que realmente me permita llegar a una gerencia con unos datos, con unos resultados y que se pueda hacer una toma de decisiones informada basada en los resultados del análisis de ciclo de vida. ¿Cuáles son las herramientas típicas para el cálculo de un análisis de ciclo de vida? Les soy muy honesta. La mayoría de los análisis de ciclo de vida se hacen con el apoyo de un software y de unas bases de datos. No significa que no se pueda hacer un análisis de ciclo de vida utilizando, por ejemplo, Excel. Es posible, pero realmente es un poco complejo en el sentido en que hay que manejar un gran volumen de datos y adicional a eso es un proceso que requiere hacer modelaciones, que es iterativo, entonces muy seguramente yo voy a tener que estar modelando escenarios dentro de mi cálculo de análisis de ciclo de vida, voy a tener que estar ajustando datos. Entonces lo ideal para hacer este proceso, digamos, un poco menos engorroso, es apoyarse de algún software. Aquí tengo algunos de los que son más conocidos, como Mobius, como Gavi, Cimapro, que es el que en lo personal he utilizado, es de los más conocidos, también está Humberto, y OpenLCA es un software abierto, un software, digamos, de código abierto, gratuito, para hacer análisis de ciclo de vida. Los otros que les estoy mostrando son software pagos, usualmente tienen unas versiones de prueba, pero ya si quieres hacer una utilización de largo plazo, pues hay que asumir unos costos en lo que tiene que ver con licencias y demás. Por otro lado están las bases de datos, también muy importantes en este proceso. ¿Y por qué? Porque son tan importantes. Usualmente cuando yo voy a hacer un análisis de ciclo de vida de un producto, tengo que empezar a buscar información sobre las materias primas de ese producto. En algunos casos, mis proveedores, que es lo ideal, yo recurro a ellos porque es la fuente primaria, no tienen esa información. Ellos posiblemente me den una ficha técnica del producto, algunas especificaciones de calidad, pero de pronto no conocen realmente cuáles son los impactos de esos insumos que ellos me están dando para la elaboración de mi producto. Entonces aquí las bases de datos cobran muchísima relevancia porque las bases de datos tienen información de estudios que se han realizado a nivel internacional para diferentes tipos de productos. Les pongo un ejemplo. Digamos que mi empresa vende jabones, el jabón líquido, y yo vendo el jabón líquido en un envase de polietileno. Mi proveedor del envase me da la ficha técnica del envase, pero no tiene ni idea de cuáles son los impactos ambientales de la producción de ese envase. Entonces yo puedo recurrir a alguna de estas bases de datos como EcoInvent, como IDMAP, buscar información sobre envases de polipropileno con las características propias de mi envase. Por supuesto, ya tengo que hacer unos cálculos específicos, el gramaje es de tanto, pero ya estas bases de datos me dan una información genérica sobre lo que pueden ser los impactos ambientales de un envase de polipropileno. Yo lo puedo utilizar como referencia para hacer mi análisis de ciclo de vida. Entonces, es muy importante eso, utilizar bases de datos confiables en lo posible, cuando se pueda utilizar datos regionales o locales, porque también hay que entender que las prácticas productivas pueden cambiar de un país a otro. Entonces, a veces estas bases están segmentadas, por ejemplo, la de EcoInvent
Me dice, bueno, si el producto proviene de Alemania, más o menos, teniendo en cuenta las características productivas que se dan en la región, el impacto es este, pero si es un producto fabricado en África, los impactos ambientales pueden ser estos. Pero si es un producto fabricado en Latinoamérica, para esas características, más o menos, sus impactos pueden ser estos. Entonces, es muy importante, tiene mucho que ver con la energía que se utiliza para la fabricación del producto, con el origen de las materias primas. Esto pues obviamente impacta muchísimo en lo que es un análisis de ciclo de vida de un producto. Bueno, vamos a hablar de lo que es la evaluación de impactos. Aquí lo que les estoy mostrando son los impactos típicos que me arroja un análisis de ciclo de vida. Están aquí descritos por categorías. Una de ellas es la del cambio climático, donde el resultado que se arroja en esta categoría de análisis es kilogramos de CO2 equivalente, típicamente por unidad de producción, por unidad fabricada. Aquí yo tengo el modelo que se utiliza típicamente para poder hacer, por ejemplo, un cálculo de lo que es la huella de carbono del producto, lo que les comentaba anteriormente. Si me interesa hacer una huella de carbono del producto, yo tengo que enfocarme en el análisis de ciclo de vida para la categoría cambio climático. Hay otras categorías como destrucción de ozono, como radiaciones ionizantes que genera mi producto a lo largo de su ciclo de vida, como formación de material particulado, eso ya son impactos asociados a lo que es la calidad del aire como tal, formación de oxidantes fotoquímicos, eso afecta ya lo que tiene que ver con calidad en ecosistemas, formación de oxidantes fotoquímicos que afectan la salud humana, entonces aquí también estamos analizando el análisis de ciclo de vida, impactos con afectación a salud humana, acidificación terrestre, estamos hablando ya de impactos a los suelos, eutrofización del agua dulce, impactos al recurso hídrico, este sería, digamos, una categoría aplicable si yo quiero hacer una huella de agua de producto, eutrofización marina, que también es un impacto aplicable a lo que sería una huella hídrica de producto, toxicidad humana, es otra categoría, toxicidad humana cancerígena y no cancerígena, ecotoxicidad terrestre, ecotoxicidad en agua dulce, ecotoxicidad marina, uso del suelo y uso del agua. Esas son como las categorías típicas de impacto que se consideran en un análisis de ciclo de vida. Si ustedes se dan cuenta, cada una de esas categorías se expresa en diferentes unidades y tiene diferentes modelos. Esos modelos ya son como tal las metodologías de cálculo para cada uno de esos impactos. ¿Sí? Yo al final voy a tener resultados numéricos en este ejercicio en términos de kilogramos de CO2 equivalente, en términos de kilogramos de NOx, en términos de kilogramos de SOx. Y parte del ejercicio fuerte que viene después de tener esos resultados está en la interpretación, donde yo hago realmente evalúo el análisis de significancia potencial de los impactos basado en los resultados, que es lo que se conoce como el ICB. Entonces, yo miro varias cosas. Primero, cada una de las etapas, los impactos que se generan en cada una de las etapas, es otra forma de analizarlo. Y dos, cuáles son las categorías de impacto que resultan más relevantes o de mayor impacto dentro de mi producto. Entonces, esta información es muy valiosa porque le permite a las organizaciones tomar decisiones sobre sus productos, decir, bueno, mi producto genera un impacto muy grande en el uso de agua o genera un impacto muy grande en lo que tiene que ver con por ejemplo, acidificación terrestre. Entonces, ¿qué voy a hacer yo desde el ecodiseño para minimizar ese impacto ambiental? Cuando yo empiezo a mirar un producto desde todas sus aristas y de todas sus categorías de impacto, puedo tomar decisiones un poco más conscientes y saber exactamente qué etapas del proceso debo atacar. O, por ejemplo, si me doy cuenta que en el análisis de ciclo de vida de mi producto, si lo analizo no por categorías, sino hago un análisis por impacto en cada uno de sus ciclos, veo que en la extracción de materia prima, en esa primera fase, tengo unos valores altísimos porque la mayoría de mis materias primas son importadas y sus prácticas productivas de pronto no son las mejores. Entonces allí puedo decir, bueno, de pronto voy a empezar a buscar materias primas que tengan los trayectos más cortos porque la importación me está afectando mucho en mi análisis de ciclo de vida y de pronto con unas prácticas más sostenibles en lo que tiene que ver con la fabricación de esas materias primas. Entonces puedo empezar a buscar otro tipo de proveedores que me ofrezcan de pronto unas ventajas diferenciadas en términos de sostenibilidad. Digamos, esa es la relevancia que tiene una evaluación de impactos. Más allá de tener un resultado, de tener unas cifras, es poder analizarlos, poder enfocarnos en los impactos ambientales que genera mi producto y cómo puedo atacarlos desde el ecodiseño o desde incluso el replanteamiento mismo de las formas de producir, de las formas de distribuir el producto y de su etapa de uso.
¿no? Voy a hablarles un poquito de lo que es la huella de carbono de producto. Como les digo, en sí, esto es un análisis de ciclo de vida, solo que un poquito más focalizado a lo que tiene que ver con el impacto al cambio climático. Desde mi experiencia, este indicador de la huella de carbono de producto está tomando muchísima fuerza, muchísimo auge, sobre todo porque su lectura es un poco más sencilla. Es decir, transmitirle a un usuario todas estas categorías de impacto que yo les acabo de mostrar, darle esta información de pronto no es tan fácil de digerir. Mientras que el tema de cambio climático, de la huella de carbono, de este producto genera 10 kilogramos de CO2 por cada unidad fabricada, de pronto es algo un poco más diciente para un usuario final y por eso se está utilizando mucho. Para esto típicamente se utiliza la ISO 14067, aunque no es el único estándar, también hay otros estándares como el Greenhouse Gas Protocol, que tiene, digamos, un capítulo, una guía más bien dedicada a lo que es la huella de carbono de producto, así como tiene uno dedicado a la huella de carbono corporativa. La 14067 establece una serie de principios, de requisitos, de directrices para poder hacer la cuantificación de una huella de producto mediante una unidad funcional definida. ¿Sí? La idea es que esta norma aborda algunas directrices, no es una norma de carácter metodológico, pero sí te dice qué debes tener en cuenta y cómo debes reportar, cómo debes hacer un reporte y cómo debes informar sobre la cuantificación que haces, abarcando pues las diferentes etapas del ciclo de vida del producto. La 14067 también te permite definir un alcance, como lo mencionábamos en la 14040, yo puedo decir qué tanto voy a ahondar en la medición, si quiero hacer una medición total, si quiero una medición parcial, de la cuna a la puerta, y asimismo, pues, cómo se debe emitir, digamos, una declaración de la huella de carbono de producto, que es algo, como les digo, que está tomando muchísima relevancia dentro de las organizaciones porque es muy diciente, pues va muy alineado con sus objetivos en materia de descarbonización y gestión del cambio climático. Esto es muy importante porque se puede hacer también una comparación entre productos. En otros países, por ejemplo, en Europa ya es muy común que haya un ecoetiquetado, que los productos tengan una etiqueta donde aparte de especificar sus bondades de producto, diga cuál es la huella de carbono de ese producto y que eso ya sea una decisión de compra para algunos compradores. Dice, bueno, voy a comprar este producto porque tiene una huella de carbono más baja que aquel otro dentro del mismo segmento. Entonces, esto está cobrando muchísima relevancia. Ahora les voy a hablar de otro concepto que va muy de la mano con el ACV, que es el EPD o la Environmental Product Declaration, Declaración Ambiental de Producto. Básicamente, esta es una etapa que viene posterior al análisis de ciclo de vida. Cuando yo ya hice mi análisis de ciclo de vida, ya tengo unos resultados, ya tengo mis impactos por categoría, como se los mostré anteriormente. Lo que muchas organizaciones hacen, pueden hacer, es tener una declaración ambiental de producto. Es básicamente un documento que contiene información objetiva y que es comparable con respecto al desempeño ambiental de un producto basado en su ciclo de vida. ¿Cuál es el objetivo de esto? Poder comparar mi producto y las bondades de mi producto con otros productos del mismo segmento y de las mismas características. Y decir, mi producto tiene estas características que lo hacen diferenciador en términos de su análisis de ciclo de vida, en términos de la sostenibilidad como tal del producto. Esto es bien importante porque de pronto esto nos ayuda un poquito a aterrizar y a combatir lo que es el greenwashing. Y es que muchas marcas y muchas empresas salen a decir que su producto es amigable con el medio ambiente, a decir algunas cosas, hacer algunas aseveraciones y afirmaciones sobre sus productos, pero que no tienen una base sustentable, es decir, simplemente me parece que porque yo agregué algo de reciclado en mi producto o es reciclable, entonces ya digo que es un producto amigable con el medio ambiente, pero esto nos permite aterrizar un poquito eso y tener, digamos, ya un proceso documentado, objetivo, comparable, donde yo realmente pueda declarar con toda una base científica y con todo un fundamento técnico que realmente mi producto es amigable con el medio ambiente basado en sus impactos y en su análisis de ciclo de vida. Hay un estándar para esto que es la norma ISO 14025 del año 2006. Esta es la norma de declaraciones ambientales. Básicamente da unas directrices sobre cómo hacer declaraciones ambientales de un producto
Y la idea pues es que se haga una cuantificación validada de los impactos ambientales asociados al ciclo de vida del producto. Por eso les digo que ese es el paso que viene después de que yo ya tengo un análisis de ciclo de vida. ¿Cómo funciona una declaración ambiental de producto? Bueno, por ejemplo, en SGS hacemos esto como tal, digamos, es una de nuestras líneas de trabajo. Y es que algunas organizaciones que ya tienen su análisis de ciclo de vida quieren apuntarle a una EPD, entonces lo que se hace es una solicitud de información, se hace todo un tema de planeación, eso tiene una auditoría. Lo que pasa es que la auditoría, pues obviamente está focalizada en lo que es el producto, en lo que es el análisis del ciclo de vida de ese producto. Se hace una revisión documental de las bases de datos utilizadas, se revisa que la información utilizada sea confiable, sea trazable, y de acuerdo a eso, pues digamos que se hace todo un proceso de auditoría y de verificación por una tercera parte, donde se confirma que realmente esas, digamos, bondades o esas características de desempeño ambiental declaradas por la organización son reales, que corresponden con las características del producto, y se emite la respectiva EPA. ¿Cuáles son los beneficios que tiene esto, por ejemplo, para una organización? Si algunos de ustedes desde sus organizaciones ya conocen el concepto de IPD o están pensando en hacerlo. Muchas veces, cuando se hacen estos procesos, de pronto se hacen pensando en temas ambientales, ¿verdad? Pero cuando entra uno a hacer un análisis, también empieza a identificar algo de costos de producción, y pues esto también, digamos, hace que yo busque la optimización de mis productos con miras no solamente a los ambientales, sino también a una reducción de materias primas que por lo general redunda en una reducción de costos de producción. Entonces, esta información a veces es muy valiosa, no solo para la toma de decisiones desde el punto de vista ambiental, sino para la toma de decisiones desde el punto de vista operacional y de procesos y de costos de producción. También permite, por supuesto, minimizar algunos impactos como las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye a la mejora continua de la organización, le da otra óptica a la organización, que algunas de las organizaciones que, por ejemplo, tienen sistemas de gestión ambiental basados en 14001, es un enfoque un poco distinto, es un enfoque basado en procesos, pero cuando yo empiezo a darle una visual un poco distinta y a mirar la gestión, digamos, con otros ojos, desde los ojos del producto y del ciclo de vida del producto, también empiezo a encontrar otras herramientas que pueden fortalecer mi gestión ambiental organizacional. Permite identificar estrategias en el mercado, en términos, lo que les digo, ambientales, de mirar cómo capitalizo esas buenas prácticas que estoy desarrollando desde mi organización para mostrarlas a mi consumidor, a mi cliente final y para ser diferenciador en el mercado con otros productos del mismo segmento. Ayuda pues a maximizar redes de negocio, nuevos mercados, por supuesto genera valor agregado a un producto donde yo tengo una declaración ambiental de producto, puedo demostrar que hice un análisis de ciclo de vida y que tiene unos beneficios que son comparables, que son precisos, que están certificados, pues por supuesto que esto abre muchas puertas a nivel de mercado y fomenta el compromiso de la organización y el posicionamiento de mercado. Esto básicamente, les muestro un ejemplo de lo que es una declaración ambiental de producto. Básicamente es un documento donde se especifican las características del producto. Este que les muestro acá en el ejemplo es un transformador. Los transformadores usualmente y los equipos electrónicos en general son muy susceptibles a este tipo de IPD, les interesa mucho conocer las etapas del ciclo de vida de su producto y también pues por temas comerciales les interesa también ser transparentes con sus clientes y mostrarles cómo es el análisis de ciclo de vida en todos los procesos productivos que conllevan a la elaboración de un producto de estas características. Aquí para recopilar un poquito algunos conceptos, cuando se quiere hacer un IPD, necesariamente se tiene que utilizar una regla de categoría de producto o PCR, que fue lo que les mencioné. Cuando la organización tiene otro tipo de objetivos, no necesariamente es obligatorio usar una PCR, pero si quiero apuntar a un IPD, debo utilizar una regla de categoría de producto que sea comparable con otros productos del mismo segmento, hacer el análisis de ciclo de vida de mi producto y ya posteriormente someterlo a una auditoría por parte de un tercero para obtener el IPD. Digamos, como ese es como todo el proceso que requiera cualquier organización que quiera hacerlo.
Bueno, aquí para ponerles un ejemplo, nosotros como SGS, algunos de los sellos que se otorgan a las organizaciones que surten alguno de estos procesos de cuantificación y de verificación por parte de un tercero, sea la norma ISO 14044 de análisis de ciclo de vida, sea la ISO 14025, la declaración ambiental de producto, o la 14067, que es la de huella de carbono de producto. Este es un proceso típico de verificación para los que de pronto a futuro están pensando en que quieren hacer un análisis de ciclo de vida o incluso ya lo están desarrollando y quieren saber cuál es el paso a seguir, cómo hacer para que un tercero pueda confirmar que mi información es veraz y que yo ya pueda acceder a una certificación para poderla declarar ante mis clientes o mis grupos de interés en general. Lo primero es todo el tema documental. Lo primero que se hace es hacer una solicitud documental, revisar toda la información, las bases de datos, el software que se utilizó o las hojas de cálculo que se utilizaron. Se hace todo un tema, un análisis de riesgos, un análisis estratégico. Posteriormente se realiza una auditoría. La auditoría puede contemplar visitas a varios de los lugares donde se desarrolla el proceso productivo. A veces no solamente es la industria, sino que tiene varias etapas que están digamos que se desarrollan en lugares diferentes, o el transporte, o aquí lo ensamblo y aquí luego hago otra actividad. Entonces allí, pues en la auditoría se revisa absolutamente todo lo que es posible, ¿no? Ya, por ejemplo, cuando son materias primas importadas y eso, pues se revisa la información y los datos, y bueno, a veces no es fácil, digamos, dirigirse a las locaciones específicamente para hacer visitas. Después de eso ya viene lo que es un informe final de verificación, de recomendación, una revisión técnica y un dictamen. Ese es básicamente el proceso al que debe someterse una organización cualquiera que quiera acceder a una verificación por parte de un tercero de su análisis de ciclo de vida, ya sea para certificar el análisis, la huella de carbono de un producto o un IPD. Y bueno, básicamente eso era lo que quería compartirles. Esos son pues algunos de los servicios que ofrece SGS. No sé si tengan, que posiblemente sí, sé que este es un tema que no es fácil de digerir, es un poco completo, requiere, digamos, diferentes bases de información, pero si tienen alguna duda, alguna inquietud, con muchísimo gusto. Gracias, Ana. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, que nos la pueda escribir en el chat, o bien si quiere levantar. Aquí tenemos una pregunta. ¿En qué Sí. situaciones es necesario realizar un PCR? Ok. Bueno, el PCR es una regla de categoría de producto. Es decir, es un documento, es un estándar, básicamente un PCR es un estándar que te dice cuáles son las directrices que se deben tener en cuenta para hacer el análisis de ciclo de vida de determinado producto. Un producto de la construcción, un producto cosmético, un producto de aseo. Hay muchos PCR que aplican a diferentes sectores, a diferentes industrias. Entonces, no es que tú tengas que hacerlo. Los PCR ya son documentos estandarizados. Lo que se debe hacer es seleccionar el PCR correcto dependiendo del tipo de producto al cual yo quiero hacer un análisis de ciclo de vida, porque allí me dan las directrices mínimas que yo debo tener en cuenta para que mi medición sea comparable con otros productos del mismo segmento. Entonces, si mi objetivo al hacer un análisis de ciclo de vida es que quiero poder certificar esto para que mis clientes lo conozcan y poderlo comparar con otros productos, definitivamente tengo que utilizar un PCR que se acorde a las características de mi producto. Muchas Vale, gracias. tenemos otra pregunta. Vale, con mucho gusto. Sí, aquí tenemos una: ¿cómo funciona la huella del producto en productos alimenticios? Ok, vale. Básicamente, como les comenté, una huella de carbono de producto es un análisis de ciclo de vida. Es un análisis de ciclo de vida con la diferencia de que yo me enfoco en los impactos ambientales que tiene mi producto en su ciclo. No miro otros impactos, solo los impactos al cambio climático. Entonces, por ejemplo, para el caso de un producto alimenticio, yo defino el alcance. Sé de pronto a lo que vas. En un producto alimenticio no hay una etapa de mantenimiento.
la fase final del producto es que pues está destinado a ser comestible, pues simplemente las personas consumen el producto, pero posiblemente generen un empaque, un residuo que se genera de ese producto. Entonces yo debería analizar cada una de las etapas del producto. Por ejemplo, en las materias primas, mirar qué materias primas utilicé y cuáles fueron las toneladas de CO2 que se utilizaron para la fabricación de esas materias primas que yo incorporo en mi producto. Posteriormente, en la fase de producción, tendría que analizar cada una de las etapas que se dan, por ejemplo, al interior de mi empresa, en mi fábrica, y mirar cuáles son las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en cada una de las etapas del proceso productivo, ya sea por utilización de combustibles, por utilización de refrigerantes, por emisiones de proceso. También mirar todo el tema de transporte, sea propio o sea tercerizado, para llevar ese producto hacia su cliente o hacia sus clientes finales. Tendría que analizar todo el tema de emisiones asociadas a esa flota vehicular, al uso de combustibles. Y ya, pues por último, en su fase final, podrían entrar a analizar, por ejemplo, ¿qué pasa con ese empaque? ¿Será que el empaque de mi producto es biodegradable? ¿Será que en su degradación genera emisiones, por ejemplo, de metano en su descomposición o se puede reciclar? Ya tocaría entrar a mirar algunos escenarios dependiendo del cierre de ciclo de ese producto. Pero básicamente es como a grosso modo cómo funcionaría un análisis, empezar a cuantificar gases de efecto invernadero etapa por etapa. Muchas gracias, Ana María. Tenemos Vale. acá también cuál es el costo promedio de una verificación CO2 para una empresa en Guatemala. Uy, bueno, esa pregunta sí me la pones un poco complicado, porque no hay un valor promedio o un valor estandarizado. Eso depende mucho. Cada empresa es un caso particular. Lo que sí te puedo contestar es qué se tiene en cuenta. Cuando yo voy a hacer una auditoría, por supuesto, entre más complejo sea la huella de carbono del producto, el análisis de ciclo de vida, entre más etapas tenga, esto requiere más tiempo para elaborar ese análisis de ciclo de vida o esa huella de carbono y, por supuesto, más tiempo en el proceso de verificación. Tengo que hacer una muestra más grande, tengo que mirar más procesos. Entonces, lo que se evalúa para poder hacer digamos, una oferta es qué tan complejo, cuál es el alcance que tiene ese producto en su análisis de ciclo de vida o en su huella de carbono. Y lo segundo, el tipo de información que utiliza, ¿no? Si es información primaria, si es información secundaria, si está consolidada, si no está consolidada, si tiene varias sedes o si todo está en una sola sede, cómo se maneja. Y allí pues ya se definen, digamos, unos costos asociados al tiempo que le lleva a un auditor hacer esa verificación. Pero eso es muy a la medida, realmente se mira cada caso, se mira qué información, qué alcance, se mira cuántos días va a llevar ese proceso, si se requiere visitas presenciales, cuántas visitas, y con eso se estima un precio específico. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Tiene conocimiento de Claro que algún sí. análisis de ciclo de vida que se haya hecho para la palma africana? Sí, sí, de hecho en agroindustria hay muchas tesis, investigaciones para productos agroindustriales, sobre todo ya que tocas el tema de la palma africana sale el biodiesel, y el biodiesel hay muchos análisis de ciclo de vida. Entonces, esos análisis de ciclo de vida tienen que ahondar en todo el proceso agroindustrial, desde la plantación, cosecha, todo el tema, lo que es digamos, el cuidado de la plantación, luego toda la parte de industria, hasta la producción del biodiesel. Entonces, de pronto, un análisis de ciclo de vida de biodiesel te puede servir, lo puedes llevar hasta la etapa que tú necesites. Si quieres saber solamente el proceso productivo de la palma, seguramente allí lo vas a encontrar. Si quieres ahondar en lo que viene después, que es ya la refinación, el aceite o la fabricación del biodiesel, seguramente también puedes mirarlo de forma más extensa, pero sí, he visto varios, hay tesis, hay investigaciones y hay bastante información sobre ese tipo de cultivo justamente porque está asociado al biodiesel. Aquí vamos a ver cuál es el impacto ambiental más significativo de la industria guatemalteca según los resultados de los análisis de ciclo de vida realizados hasta el momento. No sé cómo responderte esa pregunta porque ten en cuenta que los impactos ambientales varían dependiendo del tipo de producto, varían dependiendo del tipo de industria. Entonces, estandarizar eso y decirte el impacto más grande de la industria es tal, sería irresponsable de mi parte.
porque depende incluso de la misma empresa. Puede que incluso dos empresas que fabriquen el mismo tipo de producto tengan impactos ambientales muy diferentes. Para una sea más significativo los impactos al recurso hídrico y para la otra sea más significativo los impactos asociados al suelo, dependiendo del proceso productivo. Entonces, eso es algo que depende muchísimo del proceso productivo, del producto como tal y de las características de cada proceso. Gracias. Aquí Samuel Prado nos dice, en la industria de extrusión, ahí se me movió aquí, inyección, rotomoldeado de plástico PVC y polietileno, ¿su mayor impacto sería una huella hídrica o siempre todo producto tiene huella de carbono por el uso de energía eléctrica? Ok, bueno, de cualquier producto, de cualquiera, tú puedes hacer un análisis de ciclo de vida completo, una huella hídrica, si quieres solamente enfocarte en los impactos al recurso hídrico, o una huella de carbono. Absolutamente todo proceso productivo y todo producto tiene una huella de carbono. O sea, cualquier utilización de combustible en alguna etapa, cualquier utilización de energía eléctrica en alguna etapa, de refrigerantes en alguna etapa, ya te va a generar una huella de carbono, así sea mínima. Ya lo que sería es revisar el proceso productivo y decir qué es lo que más me interesa hacer a mí, un análisis completo o de pronto el consumo de energía. Yo creería que el consumo de energía podría ser muy importante en ese tipo de industria, sea eléctrica o sea de combustibles, por todo el tema de molinos, por todo el tema de uso de maquinaria, de equipos. Entonces, seguramente sería más relevante, más importante para la organización tener una huella de carbono de producto por unidad de producto producida, si son envases o por kilogramo producido, bueno, con la unidad funcional que tengan. Sí, el recurso hídrico es muy importante porque utilizan muchísimos volúmenes de agua para poder hacer la limpieza de los plásticos, por ejemplo, cuando son plásticos reciclados y eso, entonces seguramente valdría la pena abundar en ese tipo de impactos. Pero pues ya es un análisis que la organización tiene que hacer para definir cómo quiere priorizar o hacer los dos y decir cuál de los dos es el que quiero realmente desarrollar acciones de gestión, teniendo en cuenta pues su relevancia. José María nos consulta, según su criterio, ¿en qué nos hemos quedado cortos en que no se cumplan los objetivos en el cuidado del medio ambiente al momento de producción? Bueno, yo creo que eso depende a veces un poco de muchas cosas. Uno tiene que ver con, pues depende del contexto de los diferentes países, de la regulación o de los controles que hay. Porque la verdad, de lo que hemos visto a nivel de región, en los países en los que más se ha avanzado en temas de gestión ambiental, son los países, desafortunadamente en nuestra región, donde hay una normatividad que los va llevando a mejorar sus prácticas productivas, su gestión ambiental, y pues vía normatividad ellos van adquiriendo mejores prácticas porque la conciencia no es algo que esté, digamos, en todos los empresarios y que todos quieran desarrollarlo, pero cuando ya hay algo a nivel impositivo, cuando hay controles o cuando también hay incentivos, ¿no? Si hay incentivos, por ejemplo, para hacer una migración a energías renovables o para el reciclaje o por gestionar mejor determinados impactos, pues también es una forma en que las organizaciones empiezan a trabajar. Entonces yo creo que en algunos casos regulación y en otros casos control e incentivos para que las organizaciones realmente empiecen a transitar hacia unas prácticas productivas más sostenibles. ¿Sugieres alguna página web para verificar huella de carbono de materias primas? No, más que página web, hay unas bases de datos donde tú puedes, algunas son libres, algunas, bueno, igual creo que la presentación se las van a compartir, la que hice el día de hoy, algunas son libres, otras son de pago, pero las bases de datos sí te permiten hacer una consulta sobre la huella de carbono de determinadas materias primas o productos terminados. ¿Sí? Hay muchas bases de datos libres donde puedes obtener esa información o si quieres algo muy puntual, también puedes mirar investigaciones, tesis que se hayan hecho respecto a esas materias primas. Pero por lo general, más que una página web, son bases de datos las que consigues con información sobre los impactos ambientales de determinadas materias primas. Y aquí la última pregunta
¿Cómo ve el aplicar buenas prácticas de producción más limpia en el ciclo de vida de la industria productiva, así como economía circular? ¿Me repites esa última pregunta, por favor? Sí, claro. Esta nos la hace Arnoldo Gramajo. ¿Cómo ve el Sí. aplicar buenas prácticas de producción más limpia en el ciclo de la vida de la industria productiva, así como la economía circular? Bueno, que como lo veo, yo creo que ese es el deber ser, ese es el deber ser de toda industria. Yo creo que la industria en general tiene que emigrar a prácticas cada vez más sostenibles, incorporando criterios de economía circular, siendo responsable con el medio ambiente, mirando todo, haciendo una gestión responsable de sus impactos al cambio climático. Yo creo que sin duda alguna esa es la ruta o el camino que todas las industrias deben transitar, porque básicamente una industria que no tenga una postura o no adopte, digamos, unas buenas prácticas en materia de sostenibilidad, es una industria que posiblemente no sea sostenible en el tiempo. Entonces, eso tiene que ser parte del ADN de las organizaciones en su planeación estratégica a futuro, sin duda alguna. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana María. Aquí ya está Vale, con también el muchísimo licenciado gusto. Pablo Alexander Pineda para dar las últimas palabras de cierre de este webinar bajo nuestro Quality Soft. Muchas gracias, Claudia. No, pues agradecerle grandemente a Ana María y por supuesto a SGS también, que ha sido parte importante de nuestro comité organizador en todos estos eventos que hemos estado desarrollando desde hace ya varios años. Así que creo que nos dejaste ahí con más ganas de conocer sobre el tema, seguramente muy interesante lo que tú has presentado. Así que reitero el agradecimiento y seguro habrán más preguntas y seguramente y ojalá podamos tenerte acá alguna vez en el país o continuar por esta vía, ¿verdad? Desarrollando este tipo de actividades. Nosotros estamos llevando a cabo una serie de actividades para desarrollar y promover una cultura de calidad en el país. Y este tipo de actividades, pues es parte de las herramientas que nosotros utilizamos. Así que muchas gracias, Ana María, y agradecerle también a todos nuestros participantes que veo por las preguntas, ¿verdad? Bastante puntualizadas por el tema tan especializado que es, pero vemos el gran interés que hay de las diversas organizaciones en conocer sobre el tema. Así que gracias, Ana María. Vale, con muchísimo gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, los invito también, como les digo, esto es apenas un abrebocas de este tema. Hay muchísimo por aprender, por explorar, a que investiguen, consulten también por su cuenta. Hay mucha información abierta disponible si les interesa también ahondar un poco más en este tema de análisis de ciclo de vida. Gracias, Ana María. Clau, no sé si tenemos algún último anuncio. Sí, ya les va a estar llegando entonces información sobre nuestro próximo webinar que se va a llevar a cabo el 8 de agosto para continuar con toda esta programación de webinars o eventos online que tenemos programados para ustedes y también informarles sobre nuestro Congreso Internacional de la Calidad en su edición especial. Recordemos que ya tuvimos una justamente en el mes de junio. Les comento para los que no pudieron acompañarnos por nuestro cupo limitado y que todo fue un éxito que lo vamos a replicar en Quetzaltenango en el mes de octubre. Así que también van a estar recibiendo información, por ahí los vamos a estar esperando. Entonces, sabemos que ya tienen algunas consultas que hacernos sobre el Congreso, así que ya la próxima semana van a estar recibiendo en sus correos electrónicos toda la información para que nos puedan acompañar en esta actividad presencial. Así que muchísimas gracias a todos, como bien mencionó ya Alex, a SGS también por su apoyo en este webinar y también a Ana María por compartir toda su experiencia en el tema. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente y productiva semana. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo pronto entonces. Gracias, Claudia.
Entonces nos estaremos viendo en nuestra próxima actividad. Hasta luego. Que tengan muy buen día y les recordamos que vamos a tener esta actividad grabada dentro de nuestro sitio web congresodelacalidad.org. Así que muchísimas gracias y feliz día más.